Amén. Se llama así lo que Dios comienza, Dios termina. Dios no deja obras incompletas. Muchas veces nosotros entendemos muchísimas cosas, pero no. Aquí vamos y vamos a estar hablando en esta noche en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una manera de que el Señor decirnos a nosotros en el que, bueno, ustedes han sido creados por Dios, ustedes han sido creados por eso, y en Cristo Jesús que han sido creados, ustedes han sido dirigidos para esto, para andar en buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros, usted y yo, que antes no existíamos, pero que en este momento estamos de pie delante del Señor y por la misericordia del Señor, nosotros pudiéramos andar en ellas. En Éxodo 20 también dice algo así, que para poder hablar de todo esto, habla acerca y trata la historia del pueblo de, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, entonces salió para ser el Israel, que luego ocurre entonces en el camino y comienza con Aarón, un hombre que Dios lo puso para ayudar a Moisés y para que fuera un apoyo frente al pueblo y todo el trabajo que él tenía que hacer. Y ahí entonces entra Aarón, y qué bueno está Aarón, pero estaba también, Aarón tenía una hermana que se llamaba Miriam, ella estaba ahí, y bueno, mire todo lo que tiene que suceder para esto. Aarón enterró a su hermana Miriam, está Moisés también que viene esto, y bueno, y en ese momento, después de que suceden estas cosas, hubo mucha pena en el corazón de Aarón por su hermana que la tiene que enterrar, pero que lo que hacían podía permanecer. Luego viene así cuando el pueblo de Dios comienza a quejarse porque no había agua. Se había terminado el agua para el pueblo de Egipto cuando estaba saliendo rumbo a Canaán, y el pueblo entonces comienza a quejarse porque no encontró agua. Ahí Moisés consulta a Dios por la carencia de agua que había entonces en ese entonces, y Dios le dio a Moisés instrucciones específicas que él no siguió como Dios se la había dado. Bueno, el pueblo enfrenta esta sequía y el Señor le dice, bueno, está bien, mira, como yo te saqué de aquel lugar, yo soy el responsable de ti. Pero le digo, mira, yo te voy a dar a ti la virtud de que le hables a la peña, le hables a la peña. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo porque el pueblo estaba quejándose. Eso significaba que se había olvidado de todas aquellas cosas que Dios había hecho con ellos anteriormente, de que los instituyó como pueblo, de todas las vueltas que habían dado, de todo lo que le había provisto, pero en un momento que necesitaban agua, el Señor le dijo, no, pero yo soy tu proveedor, tú lo único que tienes que hacer es hablarle a la piedra. Pero Moisés no le habla a la piedra, ya Dios le había dado una vara y él entendía, bueno, Dios te dio eso, pero eso tiene una utilidad. Así como nuestros dones que Dios nos ha dado también tienen una utilidad. Y sucedió entonces aquí en el que Dios le dice, te voy a dar instrucciones, y fueron muy específicas. El Señor le dijo a Moisés, no toques la piedra, no le golpees la piedra, fue habla a la piedra. Pero Moisés, lleno de ira, entonces toca la piedra, y eso trae una consecuencia para la vida de Moisés, y fue que Moisés no entró a la tierra prometida a causa de utilizar ira en el momento en el que él estaba intentando tocar la piedra. Dios le dijo, háblale a la peña. Moisés tomó la vara y la golpeó 2 veces. El Salmo 106:33 dice, Moisés habló de una manera precipitada, y él entonces hablar de una manera precipitada, sus arranques de ira le costaron entonces la entrada a la tierra prometida. Y decíamos esta mañana, cuando compartíamos la palabra, tenemos que tener cuidado de las instrucciones que nosotros podemos recibir del Señor. En esta semana propiamente he escuchado a 2 personas que me ha dado tanto gozo escuchar de ellos decir, he escuchado la voz de Dios cuando me ha dicho al oído tal o cual cosa. Hablaba el viernes con mi hermana de sangre
Teníamos mucho que no hablábamos, no sacábamos un tiempo para hablar. Y bueno, ella tenía sus hijos en el parque, yo también. Y bueno, ahí coincidimos y mi hija fue que me dijo, llama a mi tía. Y bueno, yo le llamé a la tía y ella estaba como, mira, qué coincidencia, estamos con nuestros dos hijos, cada uno en el parque. Y bueno, hablábamos un poquito y ella me decía un tema que teníamos 2 años retrasados y hablamos y decíamos como, tengo cosas que contarte de hace 2 años que he ido guardando para que me des un turnito. Y ahí hablamos entonces y ella me decía, he aprendido a escuchar la voz de Dios y Él me habla al oído y era como, wow, qué interesante que Dios pueda hablarte. Así una persona en la iglesia, luego de terminar el servicio, se me acerca y tuvimos una conversación y me decía, he escuchado a Dios hablarme en medio de mi situación, que es bien difícil, bien difícil. Decía, Dios, como tranquila que yo estoy, tranquila que yo te dirijo y yo voy a hacer esto y esto y esto. Y ella me decía, yo decía, wow, gracias Señor, porque tú puedes hablarle a tu pueblo. Y eso no es para mi hermana y mi otra hermana en Cristo, que es mi oveja. Eso es para cada uno de nosotros, que el Señor pueda hablarnos y nosotros también estemos prestos a escucharle. Porque Dios habla. Los últimos dos testimonios que he escuchado son de personas que escuchan cuando Dios le habla. Pero para escuchar lo que cuando Dios le habla es como, bueno, tú tienes que estar en silencio, tú tienes que estar conectado realmente con el Señor para que Él pueda hablarte y darte las instrucciones que Moisés recibió. Fue porque se apartó y le buscó y estuvo con Él y le sostuvo en ese momento. Pero Moisés le dijo, mira, háblale a la piedra. Hay un problema del agua, solamente háblale a una piedra que yo te voy a mostrar. Hay una peña y tú le vas a hablar. Pero Moisés, lleno de coraje por el pueblo, molesto, porque el pueblo se estaba quejando, él golpeó la peña y no salió agua, porque no era la instrucción. Fue que le hablara, no que la golpeara. Y Moisés golpeó la piedra, fue delante del pueblo. Y justamente Dios tiene una represalia por haber hecho acciones que aunque parecen buenas, no eran las instrucciones conforme a lo que el Señor le da. Quisiera que leamos en número 27, 16, dice, porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin, Moisés, el Señor hablando con el pueblo, porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, o sea, el pueblo de Dios, debieron santificarme en las aguas ante los ojos de estas aguas de Meriba, de Cades en el desierto de Sin. Dios hace un reproche y le dice, pero delante de mí, ustedes se quejaron, se olvidaron de mi misericordia. Ustedes por un tiempo malo comenzaron a juzgarme que yo era un Dios malo y no vieron todo lo que yo había hecho. Era algo, decíamos esta mañana, esta es la palabra también de la mañana. Moisés aprendió, las acciones tienen consecuencias. Duramente a Moisés se le dice, mira, tú no vas a entrar a la tierra. Pero Padre, tú me prometiste, tú me dijiste, y dice, no, pero tú no vas a entrar. Tus acciones no te permiten entrar. Moisés le pidió a Dios la oportunidad de entrar porque Dios le dijo que no. Y Dios le dijo, ya yo te dije que no. Y le dijo así, literalmente, Dios le dijo él, ya no me hables más de eso. Dios le dice a Moisés, mira, ya yo ese caso, ya yo te hablé, ya yo te lo dije, a mí no me hables más de eso. Desde mi perspectiva suena muy duro que Dios nos tenga que decir una cosa así. Ya no me hables más de eso. Esto es lo que yo decidí. Y para cerrar ese ya no me hables más que esto, Dios levanta un líder para entrar a la tierra. ¿Usted sabe a quién levantó? Levantó a Josué. Números 27, 18 dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos.
Pecados públicos, consecuencias públicas. Pondrás, así le dijo el Señor, sobre él parte de tu dignidad, a fin de que obedezca a toda la congregación de los israelitas. Josué ungido como un nuevo líder, Moisés listo para ser enterrado. Deuteronomio 34:7 dice, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido Moisés su vigor. Y hablábamos de una manera detallada esto en el servicio de la mañana. Y decíamos, oiga esto, quiero utilizar este versículo para enseñarle una gran verdad que muchas veces nosotros, inclusive los hijos de Dios, entendemos de que la gente se muere a destiempo. Nadie se muere, ni antes ni después, de lo que el propósito de su vida ha sido cumplido. Sí, nosotros podemos decidir qué hacer si vivimos para agradar a Dios y cumplir con nuestros propósitos que Él tiene. ¿Cómo comenzamos esta noche la palabra? Porque somos hechuras suyas, dice la palabra en Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús, dice la palabra, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Cada uno de nosotros nace con un propósito. Moisés nace con un propósito. Pero si desglosamos este versículo, nosotros vamos a ver la plataforma en la que Dios opera. Y dice, mira, el siervo de Dios, aunque Moisés tenía 120 años cuando él murió, dice literalmente la palabra en Deuteronomio 34:7. Cuando murió, a Moisés no se le habían apagado sus ojos. A nosotros ya desde los 40 tenemos que utilizar lentes. Sus ojos no se habían apagado y tenía 120 años. Y dice, y no se habían apagado, pero ni sus ojos, ni había Moisés perdido su vigor. Y Moisés muere. ¿Usted sabe por qué? Porque su propósito, el propósito que el Señor tenía para con Moisés, ya había terminado. Por eso, nunca digamos esta expresión. Nadie se muere a destiempo. Se muere cuando termina el propósito del Señor en nuestras vidas. Algunos, la vida puede parecer lejos, otras cortas, pero bueno. ¿Usted sabe qué sucedió con Moisés? Algo que nosotros debemos que entender. Para morir, no necesitamos estar enfermos. Moisés no se le habían apagado sus ojos, ni su vigor tampoco. Él tenía 120 años y dice, bueno, murió de enfermedad, murió de vejez. No, Moisés, no necesitamos estar enfermos, no. Que el propósito del Señor haya terminado en nuestras vidas. Y Dios le dice, mira, a causa de tu ira, a causa de tu desobediencia, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y si yo te creé para esto, ya que ya yo he decidido que tú no entres, ya tu propósito terminó. Pues como tu propósito terminó, tú vas a morir y tú vas a estar listo para ser enterrado. Y si antes de tú morirte, pásale tu autoridad delante del pueblo a este muchacho que tiene mi espíritu, que yo he puesto mi espíritu sobre él, hablando de Josué. Y cuando Moisés tuvo que responder a esto, hace todo lo que él le dijo, lo lleva donde el sacerdote Eleazar y le dice, y hace y pone su mano sobre él y declara que él es el nuevo líder. Entonces el Señor le permite, lleva a Moisés a un monte donde Moisés muere. Pero es el mismo Señor quien se encarga de enterrarlo, porque si no, estuviéramos tal vez muchos sobre la faz de la tierra adorando una tumba y venerando a un cuerpo que estuviera ahí. El cuerpo de Moisés nunca apareció porque fue Dios que lo enterró para que nadie lo consiguiera ni lo venerara a él, a Moisés, como un hombre ya que murió, que cumplió su propósito y cuando cumplió su propósito apagó. Eso me dice a mí que yo no voy a morir ni antes ni después. Yo no necesito estar enfermo, yo no necesito tener mis ojos apagados, yo no necesito que mi vigor se caiga. Cuando termina el propósito del Señor en la vida de los que
confían en el Señor, entonces nosotros partimos de este mundo. En muchos momentos yo le he dicho, Dios no ve la muerte como nosotros vemos la muerte. Nosotros lo vemos como un castigo. Dios lo ve como lo que Él creó vuelve a la mano de su creador. ¿Cómo se sintió, pregunto yo, el padre cuando su hijo pródigo volvió a casa feliz? ¿Cómo se sentiría Dios cuando el alma y el soplo de vida que Él puso en cada ser humano sobre la faz de la tierra vuelve hasta el Dios que lo creó? La palabra es muy clara que dice, del polvo eres, al polvo volverás el cuerpo. Pero el alma no vino del polvo, vino de un aliento del Señor y vuelve al Señor. Pero ahí estamos. ¿Qué sucedió cuando murió Moisés? Los israelitas lloraron a Moisés por 30 años en la llanura de Moab. Y allí se cumplieron los días del llanto. Dios le dio 30 días de lutos para que lloraran a su líder. Moisés no murió porque estaba enfermo. Murió porque Dios ya le había cumplido su propósito en él. Ya acabó su propósito. Vivo para el propósito por el cual Dios me ha creado. Cuando se cumpla su propósito, nadie muere a destiempo. Cuando David cumplió su propósito, entonces también David durmió, declara la palabra. Y es aquí donde el Señor entonces viene y comienza a decirle a Moisés, mira ahora a Josué, perdón, tú eres el nuevo líder. Pero usted sabe algo, si yo tuviera una Biblia física en este momento, yo le diría a ustedes, pasa un capítulo, solamente en tu Biblia pasa una hoja de cuando Moisés muere. Y Dios pasa página. Lo que muchas veces nosotros como seres humanos también que creemos en el Señor, no somos capaces de pasar página cuando algo sucede. Moisés el Señor le permite morir porque su propósito ya acabó. Él no iba a llegar a causa de su manera de actuar. Él no iba a entrar a la tierra prometida y dice que tú hace vivo ya. Ya tú cumpliste tu propósito. Guiaste al pueblo, sí. Fuiste un guerrero, sí. Fuiste un militar poderoso, era. Y usted sabe lo único que Dios dice acerca de Moisés cuando muere a un pueblo que ya él le ha entregado a Josué. Lo único que Moisés, que Dios reconoce de Moisés, es que era un siervo de Dios. Moisés no dice, bueno, él era un buen intercesor, porque Moisés oró y fue delante de Dios y le dijo, mira, perdona al pueblo, no lo mates. Él intercedió. El Señor lo único que dice es de Moisés, no era que era un militar, que era poderoso, que era rico, que tenía un buen carácter, que guió al pueblo. Él lo único que le dice, yo lo que quería de Moisés era que fuera mi siervo, y él fue mi siervo. A pesar de que él no entró a la tierra prometida, Dios dice mira, sí, 40 años. Moisés estuvo preparándose para una cosa y luego pasa 40 años para prepararse en las manos de su suegro Jetro. Y después entonces a los 80 años que le entregan en la tierra y 20 años después, ¿qué sucedió aquí? Lo que comenzó está a punto de llegar y era la entrada a la tierra prometida con otro líder, porque Moisés por su actitud no obedeció al pie de la letra y se airaba y hacía las cosas con ira, aunque respondía a medias. Y ahí vemos lo que puede ser en nuestras vidas. Y Dios entonces le instruye a Josué y comienza a leer en Josué capítulo 1. ¿Qué dice Josué capítulo 1? Los primeros 10 versículos que nosotros tenemos. Josué capítulo 1 comienza a darle instrucciones entonces a un nuevo líder. Un líder que Dios ha levantado. Y le dice, mira, te digo que te esfuerces y que seas valiente. Déjame buscarlo.
comienza Dios a darle instrucciones y dice, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, es lo que Dios dice de él. No fue que Moisés estuvo en la universidad y que sacó 100. Yo contaba un testimonio bien cortito en la mañana. Así yo revisaba ayer, estaba en clase y entré a la página de la universidad para chequear las tareas y las notas y tenía mi fila de notas, todas en 100. Y decía como que, wow, me alegró porque mi esfuerzo vale la pena. Pero pues no te preocupes porque tu esfuerzo, o sea, es bueno que sacas 100, pero tú tienes que sacar 100 en obediencia conmigo. Porque no es que tú te sepas la palabra, si no la practicas. Son cosas que a mí se me dicen. Está bien, esto es muy bueno. Eso dice muy bien de ti que estás poniendo de tu empeño, que te esfuerces y que seas valiente. Todas las notas de los 2 semestres son 100 todas. Pero ¿de qué me sirve tener 100 o ser un buen, lo que yo quiera hacer? Si yo no soy un siervo de Dios, si Dios no dice de mí que yo soy su siervo. La pregunta va igual también para cada uno de nosotros. Y le dice así, después de la muerte de Moisés, y le dice, siervo de Jehová. Jehová habló a Josué y dijo, el hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo. Lo que Moisés no pudo hacer, este chico sin mucho sacrificio, viene con Moisés porque él caminaba en el pueblo. Pero a este no le cuesta tanto sacrificio. Este no se está molestando tanto con el pueblo. Y dice, mira, levántate para que tú, porque ya casi es el tiempo de entrar. Y continúa diciendo, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, que son ustedes. Yo he entregado, como yo le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, le está diciendo el Señor a un nuevo líder. Dios no está melancólico porque dejó que Moisés se murió y que ya no está con ellos. No, Moisés ya pasó, hay que pasar página, hay que seguir. Yo le digo a la gente, nos duele cuando parten de este mundo, pero tú no te moriste con ellos, tú tienes que esforzarte y ser valiente, hacerle frente a la vida y esas responsabilidades que faltan, tienes tú que cumplirlas. Dios te dará fuerzas, pero ya el otro no está, tú tienes que seguir. Dios le dio de luto al pueblo 30 días. Lloren, todo lo que ustedes quieran. Estén de luto, todo lo que ustedes quieran. Después de esos 30 días hay que pararse y hay que seguir viviendo. Cosas claras. Me gusta eso del Señor. Entonces le dice, esfuérzate, a Moisés le dice, esfuérzate y sed valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente es la segunda vez que dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente la primera vez. Esfuérzate y sé muy valiente la segunda vez para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se le está diciendo a Moisés, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas entonces prosperar tu camino y todo te salga bien. Tercera vez le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Lo que hace el Señor con las personas que envía. Estar con nosotros a donde quiera que vaya. Usted dirá, pastor, pero yo no tengo el llamado de usted de ser pastor. Tiene llamado de ser un siervo. Tiene llamado de ser una puerta abierta a otros. Una carta leída por todos.
Tú tienes el llamado de ser también luz y sal, que es un llamado para todos. Tú tienes el llamado de ser diferente. Tú tienes el llamado de esforzarte y ser valiente. Tú tienes el llamado de que tú llegarás hasta la tierra prometida, que la vida eterna que Dios está prometiendo, lejos de enfermedad, lejos de quebrantos, lejos de tantas cosas. El pueblo lloró a un Moisés que fue un líder, que amó a su pueblo, fue un buen intercesor, fue un buen hombre. Lo único que él hizo fue golpear una piedra en vez de hablarle, porque tenía un coraje, pero un coraje de un pueblo que él en otro momento había pedido: no lo mates, ten misericordia, no lo hagas por mí. Y Dios pudo responder al pedido de Moisés. Cerrando, cada uno de nosotros tenemos cosas, cada uno tiene un mandato. Los mandamientos de Jehová, dice la palabra, no son gravosos. En la manera en la que nosotros obedecemos, en la manera en la que nosotros cumplimos con nuestro llamado. Cada uno de nosotros late en nuestro corazón y en nuestra mente las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Que Dios pueda decir de nosotros nuestro nombre y luego la característica de siervos del Señor, siervos de Jehová, siervos del Padre, siervos de Cristo, de lo que usted quiera, pero siervos de Él, siervos de tu Creador. Que podamos no morir en el intento, sino llegar hasta la tierra prometida, porque nosotros tengamos pendiente, muy pendiente, en el que nosotros podamos obedecer al Señor para que nos guíe. Esta palabra de esta noche se llama: lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y quiero mostrarte un hilo del tiempo. Comenzó con Moisés, luego vino Aarón, luego vino Miriam, la hermana de Moisés, que murió y se enterró y hubo que seguir. Luego está Moisés, pero Moisés muere porque su propósito terminó. Y Josué, aunque no era el mismo líder, Dios le entregó la palabra al pueblo que sí fue capaz de creerle al Señor. No fue la misma generación que salió de Egipto y ellos no llegaron porque no creyeron. Ellos no llegaron porque se quejaron. Ellos no creyeron porque ellos, desde que tenían la primera oportunidad de pelear y quejarse y rebelarse contra Dios, lo hicieron. Pero los que confiaron en el Señor, los que se guardaron, ellos pasaron hasta la tierra prometida. Ellos ahí se les repartieron sus tierras y fue una tierra, era Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Nuestro día a día cuenta, nuestras acciones cuentan. Moisés es un fiel testigo de esto. Y la Biblia, yo lo decía esta mañana, está escrita, no es por divinos, no es gente que vino del cielo, no, gente como usted y como yo, que piensa, que se llena de temor, que conocemos la angustia, que conocemos el dolor, 10.0, 20.0, todo lo que usted quiera, punto cero. Conocemos el dolor en todas las cosas. David, un hombre que vivía con el corazón roto, cuando fue cumplido su propósito, entonces Dios le permitió dormir. ¿Cómo lo haría con nosotros también en el momento en el que nosotros cumplamos con lo que hemos hecho? Mi pregunta antes de irnos: ¿estamos cumpliendo con el propósito? ¿Somos capaces de mantenernos firmes y guardar nuestra boca de aquellas cosas que luego nos pueden pesar, como le hizo a Moisés su actitud de golpear la piedra en vez de hablarle? El mandato fue que le hable a la roca para que salga agua. Y aunque él la golpeó, no salió agua hasta que él hizo lo que el Señor le mandó. Que nosotros también podamos aprender de todo esto. Pero la finalidad de esta noche es que veas que lo que Dios comienza, a pesar de que no haya gente que comenzó con nosotros y esté,
Dios cumplió su palabra con gente que sí le creyó. Que el Señor pueda cumplir su palabra, su propósito en nuestras vidas, con nosotros. Que no haya que mover a otra generación, que no haya que mover a otras personas, porque ellos terminaron su propósito y se fueron. Con nosotros, los que hemos creído, los que hemos estado aquí, que podamos entrar a la tierra que fluye leche y miel, a causa de que hemos permanecido, hemos creído. ¿De dónde vendrán las fuerzas? Porque a veces nos fallan, vienen de Jehová. El que te llamó te sustenta. El que te llamó te sostiene. El que te llamó es el Dios que permanece contigo. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sustento. Gracias por la alarma que tú puedes poner, la alerta que puedes poner en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir el propósito por el cual tú nos has sostenido y que vivamos siendo capaces en el día a día con tu fuerza para trabajar y llegar y entrar a la tierra prometida que tú has dado a aquellos que confían en ti.